Bueno, primero tenemos que tener en cuenta los objetivos que tenemos que alcanzar, se propone en general desde siempre, la Academia Americana de Pediatría propuso que se alcance un crecimiento más o menos parecido o aproximado al del feto de igual edad gestacional, tratando de mantener la misma concentración de nutrientes en sangre y tejidos, que esto se había propuesto desde el 2014. Ahora, esto es como un deseo, uno no puede emular igual a que si el niño estuviera intraútero. Entonces, uno trata de corregir o copiar un poco lo que podría haber sido un embarazo normal, pero bueno, nada, va a haber cambios, eso lo vamos a ir charlando. Tenemos que tener en cuenta que hay que prevenir la desnutrición postnatal, tratar de mantener una adecuada masa corporal y ósea, y sobre todo promover un correcto desarrollo neurológico y evitar secuelas asociadas, no solo desde el neurodesarrollo, sino con respecto a desnutrición postnatal. Sabemos que esta restricción de crecimiento postnatal o extrauterina es algo muy común en las unidades porque es muy difícil vencer ciertos miedos, todavía hay prácticas que están muy arraigadas de cómo nos manejábamos antes, y hay muchas situaciones que atraviesa el recién nacido que uno tiene que tener en cuenta que van a ir frenando el crecimiento. Esta desnutrición o un inadecuado aporte de nutrientes es multifactorial y en general esta desnutrición temprana es iatrogénica. Uno tiene que tener siempre en cuenta que si uno no aporta los nutrientes adecuados, esto va a pasar. Y sabemos que si no aportamos los nutrientes adecuados, indefectiblemente el neurodesarrollo se va a alterar y sobre todo va a haber trastornos desde lo metabólico y sobre todo baja talla. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el requerimiento nutricional no se interrumpe porque el niño haya nacido. Durante muchísimos años nosotros nacía el niño y lo ayunábamos, le poníamos un suerito con poquitas calorías, ahora lo vamos a ir viendo, y esto era totalmente antinatural, porque el niño venía recibiendo determinada cantidad y calidad de nutrientes intraútero, y el nacer al final era perjudicial para este bebé. Queda mucho por hacer, hay que convencerse, hay que leer, hay que instruirse y darse cuenta que esta desnutrición o una ingesta insuficiente de nutrientes indefectiblemente va a traer problemas en el neurodesarrollo y esto realmente es prevenible. Entonces nos vamos a plantear muchas veces, ¿debemos engordar a los nenes, a los bebés, o los debemos nutrir? Primero, tenemos que tener en cuenta que hay que aportar nutrientes necesarios, de calidad, y pensando qué nutrientes en qué cantidad el paciente necesita cada día. Y sobre todo poniendo el foco en evitar problemas futuros. Este gráfico yo siempre lo traigo, miren, ya tiene más de 20 años, pero realmente nos muestra cómo desde el nacimiento, sobre todo los prematuros más pequeñitos, se van desnutriendo lentamente y cuándo pueden retornar a un percentilo más o menos adecuado y que muchas veces no vuelven al percentilo de nacimiento. Y esto realmente, esta falla de crecimiento la provocamos nosotros. Entonces, si bien muchas tablas reflejan que esta caída, principalmente en la primera semana, no es tenido en cuenta el descenso de peso fisiológico, muchas veces ven que los niños que nacen en la semana 24 se van cayendo de percentilo y pasan 4 semanas más a la semana 28 y todavía no pueden siquiera acercarse al percentilo de nacimiento. Entonces, para todo esto, el EPSGAN, que es el Comité Europeo de Nutrición, Gastroenterología y Hepatología, propuso hacer nutrición agresiva y precoz. ¿Qué es esto? Aportar proteínas altas durante los primeros días, con adecuada cantidad de nutrientes, con muchas más calorías que las que nosotros inicialmente le aportábamos a estos bebés.
Y esto se vio que cuando aportamos bastante cantidad de proteínas los primeros días, esto mejora a largo plazo, sobre todo a los 18 meses, la función cognitiva de estos bebés prematuros. Y inicialmente se le tenía mucho miedo a estos aportes de proteínas tan elevados, porque antes las mezclas que había de aminoácidos realmente eran inadecuadas, no eran muy parecidas a lo que debería ser fisiológico. Entonces, esto que antes le teníamos tanto miedo, ahora ya no debe darnos miedo porque las soluciones de aminoácidos tienen una mejor calidad. Yo les cuento, cuando yo empecé a hacer neonatología, hace muchos años, iniciábamos con aportes muy, muy bajos de proteínas, e incluso no aportábamos lípidos hasta por lo menos las 48 o 72 horas. Esto ahora parece una locura. Tenemos que tener en cuenta entonces que estos niños nacen, sobre todo los prematuros pequeñitos, con mucha inmadurez intestinal. Entonces las primeras semanas la alimentación enteral va a ser escasa e insuficiente para cubrir todas las necesidades, con lo cual vamos a tener que darle nutrición parenteral en estas primeras semanas para llegar a un adecuado aporte calórico, que es lo que necesitan cada día estos chicos. Estas nutriciones parenterales se van a hacer un poco cargo del aporte de nutrientes como si estuvieran intraútero, pero nunca van a reemplazar a la placenta y al aporte materno, porque recordemos que en la nutrición parenteral hay muchos factores o nutrientes que no los podemos aportar. Por ejemplo, el lactato, los factores de crecimiento que le pasa a la mamá. Entonces, si bien es una gran ayuda la nutrición parenteral, nunca puede ser lo mismo. Y tenemos que tener en cuenta que imitar esto, imitar los aportes que le va a pasar la mamá, también produce cambios metabólicos durante el nacimiento y consideremos que nacer prematuros no es normal. Entonces, el feto intraútero tiene unos requerimientos y posterior al nacimiento, con todo lo que le pasa en la neonatología, va a necesitar un aporte mayor. Sí tengamos en cuenta que aportar solamente un suero nunca va a dar la cantidad de calorías que necesitamos. Por eso tenemos que tener en cuenta que para aportar y poder hacer síntesis proteica, necesitamos cubrir ese costo energético que implica el metabolismo. Entonces, vamos a dar proteínas, pero también tenemos que dar lípidos que en poco volumen dan mucha cantidad de calorías, y solamente aportar glucosa, recuerden que la glucosa solamente por gramo de glucosa aporta 4 calorías o 3.4, entonces para poder aportar en el volumen que le vamos a dar los primeros días la cantidad de calorías necesarias, vamos a tener que hacer una nutrición completa. Entonces recordemos, la alimentación endovenosa siempre va a estar indicada mientras yo no pueda cubrir el aporte o el requerimiento calórico en los primeros días por la vía enteral. Como eso, el intestino es muy inmaduro y no podemos dar volúmenes elevados desde el primer día, siempre vamos a tener que recurrir a la alimentación parenteral. Porque horas y no días puede estar un prematuro o un recién nacido sin recibir calorías. Que nosotros no se las aportemos no quiere decir que el niño no las requiera. Con lo cual, sí o sí, vamos a tener que planearnos y calcular cuántas son las calorías que necesita para la situación que se le plantea al recién nacido, y en base a eso daremos parte a través de la nutrición parenteral y parte a través de aportes enterales. ¿Qué es lo que está propuesto por el comité yo les voy a mostrar acá en esta diapositiva lo que propone la Academia Americana de Pediatría como rango, y el EBSCAN, que es el comité europeo, él propone más o menos cosas parecidas. Con respecto a aportes enterales, proponen que la cantidad de calorías que necesita un niño para poder crecer es entre 100 y 130 kilocalorías kilo día.
siempre tengan en cuenta que la nomenclatura es esta, kilocalorías, kilodía. Y como aportes endovenosos, esperen que se me borró, ahí, es entre 85 y 95 kilocalorías, kilodía. Este aporte, más o menos una nutrición parenteral, como en general uno trata de llegar con un flujo de 8 o 9 miligramos kilominuto, 4 gramos kilodía de aminoácidos y lípidos, 3 gramos kilodía, más o menos estamos alrededor de 85 kilocalorías. Y el Comité de Nutrición del EPSCAN propone más o menos lo mismo. Vieron que el otro, la Academia Americana, propone de 100 a 130 calorías, y el EPSCAN, que es el Comité Europeo, también 115 a 130. Esta diapositiva me parece muy importante, que está en el libro que sacó el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015, que se juntó un grupo de expertos en nutrición y en cuidados neonatales, y refleja cómo tiene que ser, o sea, todos los factores que influyen en una adecuada o inadecuado manejo nutricional del niño. El bebé va a tener, tenemos que tener en cuenta, al equipo de salud, las morbilidades que tiene cuando nace, la lactancia materna, que es fundamental, porque no hay nada mejor que el niño vaya a tolerar que la leche humana, por todas las características que tiene, cómo debemos fortificar la leche de estos prematuros, porque la leche materna no cubre la cantidad de calorías que necesita, la nutrición parenteral, los parámetros serológicos, no es lo mismo un niño que tiene serologías negativas o que tiene alguna enfermedad prenatal, y la infraestructura y el monitoreo que podemos hacer de la nutrición. Vamos a tomar el tema de crecimiento porque me parece muy importante, porque a veces queda como medio olvidado. Hemos sofisticado tanto el manejo de los prematuros que nos olvidamos de algo tan básico como es las mediciones de los bebés. Se recomienda evaluar el peso diariamente, si el niño ya está grande o ya está en cuidados mínimos, se puede espaciar eso en estos nenes que son más crónicos, que uno no necesita estar pesándolos todos los días, se puede hacer 3 veces por semana, cuando ya está casi para irse a la casa. La longitud corporal hay que medirla semanalmente, y el perímetro cefálico también. Todo esto, después hacemos un estudio de velocidad de crecimiento, que esto lo vamos a hacer semanalmente. Por supuesto, todas estas medidas uno debe trasladarlas a las curvas de crecimiento. Y recuerden, por más que parezca muy simple, el crecimiento, ya sea midiendo peso, longitud corporal y perímetro cefálico, realmente es un estándar de calidad de atención. No nos podemos olvidar que si no medimos cómo va creciendo el bebé, nunca vamos a saber si las conductas que estamos tomando son las adecuadas. Miren cómo me cargan a mí en el sanatorio, porque yo soy la que mido a los pacientes. Esta caricatura me la hizo una de las enfermeras que hace muy buenas caricaturas, Eli, que me carga porque yo siempre ando con el pediómetro y el centímetro a todos lados, porque alguien se tiene que ocupar de medir a los chicos. Ahora lo tengo un poco olvidado, se están ocupando otras de las chicas, pero bueno, nada, me cargaban porque yo siempre corría a todos para medir a los bebés. Bueno, tengamos en cuenta cómo vamos a valorar el crecimiento, lo vamos a medir en gramos kilodía, el objetivo hasta la semana 36 va a ser entre 15 y 20 gramos kilodía, y cuando son chicos más grandes, entre 36 semanas y 2 meses, el objetivo ya no lo medimos tanto kilodía, sino que lo vamos a medir en gramos día. Recuerden que esto lo han estudiado en la residencia de pediatría, los médicos que están conectados, siempre se estimaba que durante el primer mes de vida de un niño de término crece 1 kilo, porque va creciendo más o menos 30 gramos por día, 30 gramos en 30 días da más o menos entre 900 gramos y 1 kilo. Eso es el estándar que uno espera en los niños de término. Pero también recuerden que medir gramos kilodía es como una foto estática, porque eso en realidad uno hace una evaluación de la semana, pero nunca va a comparar eso con la velocidad de crecimiento de la semana anterior. Es como, nos va a dar un parámetro de los últimos 7 días, pero eso no se confronta
con la semana anterior. Y para poder hacer esta evaluación de la velocidad de crecimiento, lo van a tener que hacer después de que ya el niño baje de peso, el descenso de peso de la primera fase, que es alrededor de los 5 a 7 días. Bueno, los prematuros en general entre las 24 y las 28 semanas nacen en un momento crítico, donde todavía el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso central todavía está muy maduro. Entonces esto va a traer, que ya se los dije, bastante impacto en el neurodesarrollo si nosotros no lo tenemos en cuenta. Recuerden que si nosotros damos un buen aporte proteico, la escala de Bailey va a mejorar muchísimo. Esto está ya estudiado que por cada gramo de proteína que damos en la primera semana, aumenta 8 puntos el índice en el Bailey, el de maduración, y por cada 10 kilocalorías kilodía, el índice incrementó 5 puntos. Con lo cual, me parece que es algo a tener en cuenta que no es que yo les miento, realmente esto está medido y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que hay que aportar proteínas y calorías. Porque tengamos en cuenta también que la nutrición parenteral nos sirve y es una excelente aliada, pero un tiempo. Uno tiene que ser proactivo con la alimentación, porque si no, la nutrición parenteral prolongada puede producir sepsis, puede producir colestasis, hay riesgo de trombosis, y también puede aportar nutrientes que no son necesarios, con lo cual esto va a llevar a una restricción de crecimiento extrauterino. Tengamos en cuenta entonces que la nutrición parenteral nos va a ayudar un montón, pero en algún momento la tenemos que sacar. No podemos estar eternamente o muy lento con la alimentación enteral. La alimentación enteral tiene que empezar precozmente, aumentarla rápidamente para poder liberarnos de la nutrición parenteral. Pero también tengamos en cuenta que hay otros nutrientes que son sumamente importantes, como el oxígeno. Ningún niño sin oxígeno puede crecer adecuadamente. Ustedes pueden diseñar o calcular, llevar la mejor calculadora, la mejor planilla de Excel con los nutrientes que ustedes se propongan, pero si el niño está desaturando o está hipóxico, ustedes pueden tirarle la cantidad de proteínas que quieran, pero sin oxígeno nadie puede vivir. ¿Por qué? Porque el oxígeno es cofactor en muchos procesos metabólicos y si nosotros podemos darle muchas proteínas, pero él no va a poder hacer acreción proteica, no va a poder fabricar proteínas y tampoco va a poder consumirlas. Ya esto está probado, que la hipoxia sostenida hace que los niños no crezcan y que sobre todo se ve en los chicos que están sometidos a las madres viven en altura, los niños son más pequeños porque viven en una hipoxia relativa y los niños son realmente de menor tamaño que los niños que nacen a nivel del mar. Y sobre todo en aquellos trastornos que producen hipoflujo placentario, donde realmente no se oxigena bien el feto, estos niños son mucho más pequeñitos. Bueno, vamos a hablar un poco de nutrición parenteral, de macronutrientes. Esto se van a reír los que ya me conocen, porque el tema de metabolismo de hidratos de carbono siempre lo traemos a colación y vamos reflotándolo continuamente, porque es muy importante tener en cuenta cómo es el metabolismo de los hidratos de carbono, de la glucosa, en la fase prenatal para saber qué es lo que podemos esperar en la fase postnatal. El niño vive del metabolismo de la glucosa que le aporta su mamá. No sintetiza glucosa el feto por sí mismo. Siempre se lo va a aportar la mamá. Y esta glucosa que le aporta la mamá le hace segregar o secretar insulina al bebé porque responde a los valores maternos. Un adulto más o menos maneja un nivel de glucosa, cuando está normoglucémico, entre 70 y 90 miligramos por decilitro. Entonces, como la mamá le aporta este aporte de esta cantidad de glucosa, el niño que tiene su páncreas normal segrega insulina, y esa insulina es una hormona de crecimiento para el feto. Ustedes vieron que en los casos en que hay hiperglucemia en la mamá o diabetes gestacional, estos niños son macrosómicos. ¿Por qué? Porque responden a los niveles altos de glucosa de la mamá, segregan mucha insulina y estos niños crecen desmedidamente.
Les pongo los valores en miligramos por decilitro y en milimoles por litro porque la nomenclatura americana es milimoles por litro y si leen algún artículo van a encontrar esta nomenclatura. Entonces, esto yo se los expliqué sucintamente, pero esperen que vuelvo para atrás. Entonces, la secreción de insulina va a provocar crecimiento y la concentración de glucosa fetal es regulada por la concentración de la glucosa que le aporta su mamá. Luego del nacimiento, ¿qué pasa? Cerramos la canilla porque cortamos el cordón. Entonces venía el niño después de recibir 70, 90 miligramos por decilitro, entonces en las primeras 2 horas cae esta glucosa a 25 a 30 miligramos, por eso es que no es conveniente medir la glucemia en esas 2 primeras horas, porque va a estar siempre baja. Porque recuerden que como tiene insulina alta el bebé, porque venía de manejar la glucosa de la mamá, va a bajar la glucosa porque no le estamos aportando lo mismo. Y alrededor de la 3ª o 4ª hora sube a valores normales entre 55 y 60 miligramos por decilitro. Ya después de las 48 horas, el bebé maneja glucemias de 70 más o menos, que es lo esperable para su vida postnatal. Pero recuerden que estos valores más bajos pueden estar alrededor de 2 días. Si queremos evitar hiperglucemia, sobre todo en los prematuros más chiquititos, vamos a comenzar una infusión de glucosa dentro de la parenteral con un flujo de 4 a 6 miligramos kilo minuto. Recuerden que eso es, siempre el flujo lo medimos en miligramos kilo minuto, pero eso lo tendríamos que pasar a gramos kilo día para poder calcular la cantidad de calorías. 4 a 6 miligramos kilo minuto es alrededor de 6 a 8 gramos kilo día. Y con un incremento progresivo y lo que nosotros podemos dar como un flujo máximo sin que ocurra ningún trastorno es más o menos alrededor de 12 a 15 miligramos kilo minuto, que eso sería 16 a 20 gramos kilo día, más o menos entre la 2ª y 3ª semana de vida. Recuerden que cuando el bebé es muy, muy inmaduro, el metabolismo de la glucosa puede estar alterado, ahora lo vamos a ir viendo, y el flujo mínimo que uno debe pasar es de 4 más o menos. Cuando ya uno persistentemente la glucemia no la podemos controlar, menos de 4 ya no sería conveniente, ahí debemos tomar alguna otra medida. ¿Por qué se produce hiperglucemia? Esto es muy interesante, porque sabiendo cuál es la causa de la hiperglucemia, uno va a responder en función de eso. Muchas veces uno ve valores de glucemia muy altos y no sabe por dónde empezar, no sabemos qué es lo que tenemos que sacarle. Y a veces le bajamos el flujo de glucosa y hay otras causas que hacen que el chico tenga glucemia alta y que son mucho más fáciles de manejar. Entonces, lo vamos a ir viendo despacito para que les quede claro. Cuando el bebé nace, esta producción de glucosa reacciona al estrés del nacimiento. Durante el nacimiento se segrega mucha epinefrina y norepinefrina, o adrenalina y noradrenalina, además de glucagón, que es la hormona contrarreguladora de la glucemia. Estas catecolaminas van a inhibir la secreción de insulina y disminuye la acción de la insulina para promover que el bebé use la glucosa. El glucagón y el cortisol también aumentan la velocidad de degradación del glucógeno, que es lo que tiene almacenado el feto, y esta liberación de aminoácidos también van a llevar a gluconeogénesis, que era la vía paralela para fabricar glucosa. Uno puede fabricar glucosa por romper el glucógeno que tenemos almacenado, o a través de los lípidos y los aminoácidos generar gluconeogénesis, o sea, llevar a glucosa los otros sustratos. Luego de esta primera semana, esto se puede producir porque le demos demasiada infusión de glucosa, no porque estos mecanismos estén alterados. Y esto puede desencadenar que hay una infección, o sea, desencadenar no, sino demostrarnos que por ahí el paciente está infectado y va a tener hiperglucemia porque va a reaccionar al estrés que produce la infección, o a una enfermedad inflamatoria. Los hidratos de carbono en general proveen el 50% de la energía diaria. Este aporte, si nosotros damos un aporte excesivo, más de 18 gramos kilo día o flujos de más de 13, esto aumenta la producción de CO2. Por eso es que a veces
no es necesario que uno llegue a valores máximos de aporte de hidratos de carbono, sino que uno calcule más o menos las calorías, y si estoy dentro del rango, no, si bien se pueden usar flujos altos, si no los necesitamos no debemos recurrir. Todo el aporte calórico que uno administre al bebé y el bebé no lo use, ese sustrato se va a acumular como grasa o va a producir CO2, porque se va a metabolizar mal, digamos, y esto va a producir CO2. Entonces, cuando uno quiere, ¿cómo pasa esto? Tenemos que calcular el aporte y el requerimiento diario de cada niño. Esta energía excesiva, si no la metaboliza, la junta como grasa, pero no lo vamos a ver gordo al bebé. Va a juntar grasa alrededor de ciertos órganos. Es lo que se llama juntar grasa o acumular grasa como grasa perivisceral. Van a encontrar que hay depósitos de grasa alrededor del hígado, alrededor del estómago, alrededor del corazón. Con lo cual esto va a generar enfermedad futura. Vieron que al principio habíamos dicho que nuestro objetivo era nutrirlo con un crecimiento saludable, pensando que no es lo importante solo que se vaya del aneo, sino darle la mejor calidad de atención para que este niño después tenga una salud futura en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta lo más saludable posible. La hiperglucemia entonces ya se vio por muchos trabajos que se han hecho que realmente aumenta la mortalidad, está asociada a mortalidad. El consumo de glucosa cerebral, vieron que siempre uno dice, sí, el cerebro se alimenta de glucosa. Bueno, en los prematuros no requiere de insulina este aporte de glucosa, con lo cual, o sea, cuando uno trata de regular la glucosa, el principal objetivo es aportarle glucosa al cerebro. Entonces, como no requiere insulina, no es necesario aportar insulina para modificarla. O sea, con respecto al consumo cerebral, no va a tener ninguna relación. Después, la utilización de glucosa es muy poco sensible a la insulina en los prematuros, por eso a veces es muy difícil. Ustedes vieron que empezamos a hacer las infusiones de insulina y no se modifica para nada, porque tienen no solo una alteración en la sensibilidad, sino que tienen una resistencia periférica a la insulina. Y además la sensibilidad a la insulina y la secreción de insulina en los prematuros es muy deficiente porque hay una alteración en la conversión de la hormona previa o la proinsulina con el pasaje a insulina. Esto es por inmadurez de los prematuros. Entonces, lo primero que deberíamos hacer cuando estamos ante hiperglucemia sería reducir el flujo, esto ya se los comenté, con un flujo mínimo en los más pequeños de 4 miligramos km/min. Los lípidos son hiperglucemiantes, entonces a veces va a ser mucho más fácil pedirle en la parenteral menos cantidad de lípidos, pero a pesar de que tenga hiperglucemia, no debemos darle menos de 0,5 miligramos kilo día de lípidos para evitar la desnutrición, el déficit de ácidos grasos esenciales. Y otro de los recursos que podemos hacer para tratar la hiperglucemia es aportar precozmente aminoácidos en altas concentraciones, porque no se sabe bien cuál es el mecanismo, pero mejora la sensibilidad a la insulina y disminuye la resistencia periférica, y a su vez estimula la secreción de insulina. Entonces es un excelente recurso dar aminoácidos altos desde los primeros días. Eso va a evitar que tengan hiperglucemia. De hecho, desde que empezamos a hacer nutriciones agresivas precoces, ya no se vieron esos síndromes hiperosmolares con hiperglucemia, con hipocalemia, que veíamos cuando usábamos aminoácidos más bajitos. Cuando yo empecé la residencia usábamos a 0,5 gramos kilo. Bueno, ¿cuáles son los valores aceptables de glucemia? Está definido que el valor estándar máximo sería 120. ¿Qué nos va a pasar? El primer día, el valor mínimo debería ser, bueno, este número parece medio gracioso, 47 miligramos por decilitro, pero recuerden que es una conversión desde milimoles por litro, como usan la nomenclatura los americanos, y eso, la equivalencia es 2,6, para ellos es un número más redondo.
Cuando nosotros lo cambiamos a miligramos por decilitro nos da 47. Pero recuerden que no hay números mágicos en neonatología, sino que son rangos, así que es adecuado más o menos un valor entre 45 y 50 para el primer día. Hubo mucha controversia con respecto al manejo de la glucemia, hace unos años, cuando en la Academia Americana de Pediatría hubo como una confrontación entre neonatología y el comité de expertos de endocrinología, porque los endocrinólogos decían que debían ser valores más altos, de alrededor de 60, y es imposible que un recién nacido maneje una glucemia de 60 el primer día. Luego del primer, o sea, pasado el primer día o hacia el segundo día, va a ir subiendo estos niveles de glucosa, de glucemia, y es de alrededor de 70-80, para después del segundo día, o sea, en el tercer o cuarto día, ya tener un valor equiparable al del adulto. Nosotros para tener una normoglucemia más o menos manejamos entre 80 y 90. Pero el valor máximo, recuerden, para estar libre de morbilidad es de 120. Puede ser que podamos tolerar en breves periodos hasta 150, pero estos valores de 200, 200 y algo que manejábamos en un momento, se vio que están asociados a alteraciones e incluso a mortalidad. Los valores altos de glucemia entonces se asocian a mayor incidencia de retinopatía del prematuro. Esto es porque la secreción de insulina aumenta un factor que se llama IFG1, que es como un estimulante de la neovascularización, es el mismo mecanismo que genera la retinopatía. Entonces, si tenemos glucemias altas, es una de las causas de retinopatía, porque funciona de la misma manera. Aumenta la mortalidad, aumenta el riesgo de tener sepsis, y hay un compromiso del neurodesarrollo. Siempre se le tuvo mucho miedo a la hipoglucemia como factor de alteración del neurodesarrollo, pero la hiperglucemia también es deleteria del sistema nervioso. En general, lo que está publicado en las últimas publicaciones con respecto a hipoglucemia es que también es dañino cuando el niño tiene valores bajos y uno lo quiere corregir. Por eso es que ahora ya las correcciones rápidas tienen una indicación muy precisa, que el rebote, o sea, si uno parte de valores bajos, pónganle 30 miligramos por decilitro, y pasamos más allá de 70 en la corrección, o sea, uno le empieza a dar aporte y le mide un dextro después. Si esto pasa por encima de 70, 72 es lo que está publicado, esto también produce daño en el neurodesarrollo, en la sustancia blanca, con lo cual hay que tener mucho cuidado porque hay valores que asustan más, que si partimos de una hipoglucemia y nos vamos a la hiperglucemia, eso también va a producir daño. Los valores bajos se asocian entonces al compromiso del neurodesarrollo, si es recurrente es mayor todavía el daño, e impactan porque producen injuria cerebral. Vamos a hablar un poquito de proteínas. Esto es importante porque las proteínas son muy amigables, tienen muchas propiedades, y además tengamos en cuenta que los prematuros lo usan como sustrato energético. En la vía fetal usamos más las proteínas como fuente de energía que otros nutrientes. Más o menos los fetos pequeños de alrededor de 28 semanas o a partir de las 24 semanas reciben un aporte a través del cordón umbilical de 4 gramos kilo día. Este grado de requerimiento es permanente, después va bajando hacia el término, o sea, cuando va subiendo la edad gestacional, y alrededor del término ustedes vean que la leche humana tiene 1 gramo de cada 100 mililitros de proteínas, con lo cual uno, cuanto es más grande en la edad gestacional, necesita menos aporte proteico. Debemos dar proteínas, porque si nosotros no las damos por miedo a que el paciente no las tolere, el paciente las va a tratar de adquirir de su propio organismo, y va a generar fenómenos catabólicos para poder hacer síntesis proteica. Si nosotros no aportamos los aminoácidos suficientes, vamos a tomar proteínas que tenemos, las vamos a romper y vamos a sintetizar nuevas proteínas. Tengan en cuenta que muchas veces cuando damos en la nutrición parenteral,
aportes un poquito más altos, o empezamos por ahí con 3 gramos el primer día y después pasamos a 4, puede haber un nivel de uremia, o sea, la urea puede llegar a subir, la creatinina también, pero no va a provocar acidosis metabólica, y esto es, en general, es un fenómeno transitorio, y nos debemos guiar más por el valor de la creatinina que por la urea en sí. La urea va a depender mucho de que de aporte alto de proteínas, y tal vez también de que no le estemos dando tanto líquido. Entonces la urea no va a ser un buen parámetro. Recuerden que si nosotros no damos proteínas y el paciente hace catabolismo, también va a producir acidosis metabólica. Entonces va a ser más deleterio que se vaya autoconsumiendo o tratando de buscar esos aportes que nosotros no se los damos, para poder sintetizar proteínas solo. En general estos desbalances que ocurrían antes, se daba porque las mezclas de aminoácidos que había antes no eran las adecuadas, y tenemos que tener en cuenta que hay aminoácidos que sí son esenciales y que si nosotros no los aportamos, no los van a poder sintetizar de ningún lado. Hay sustancias que se llaman esenciales porque es que uno no las puede sintetizar, tienen que ser adquiridas en forma externa. Esta diapositiva me gustaba mostrárselas porque tenemos que tener en cuenta que las proteínas hay que dar la cantidad necesaria en el tiempo adecuado. En general, en los niños menores de 30 semanas, vamos a dar un aporte máximo entre 3.5 a 4 gramos kilo día. Este aporte o este requerimiento desciende entre las 30 y las 36 semanas a 3,5 a 2,5, y en los mayores de 36 semanas con 2,5 va a ser suficiente. Esto debe continuarse, la infusión de aminoácidos, hasta lograr un adecuado aporte enteral y que nosotros veamos que hay buen signo de crecimiento. Y también el requerimiento de proteínas puede ser evaluado según el crecimiento. Ustedes recuerden que para valorar crecimiento lo más importante es la talla y el perímetro cefálico. El peso está influido por muchas cosas, por muchas variables, si nosotros damos más o menos líquido, pero el estándar de crecimiento lo da la talla y el perímetro. Si un paciente viene sin crecimiento, sin que le crezca la cabeza, sin que no se mueva para nada la talla, tal vez tengamos que mejorar el aporte proteico para poder recuperar ese estancamiento en la talla. También tengamos en cuenta que para poder sintetizar proteínas, nosotros le aportamos los aminoácidos, pero necesitamos darle calorías para poder hacer ese proceso. Y van a necesitar un aporte mínimo de calorías de 30 a 40 kilocalorías. Eso solamente se va a consumir para fabricar proteínas. Estas diapositivas siempre me gusta mostrarlas porque este es un brillante trabajo que hizo Alejandro Dinerstein y todo el grupo de la Sardá, donde ellos estudiaron cómo era aportar todo este tema de la movida que ahora tenemos de aporte agresivo y precoz desde los primeros días, porque ellos vieron que a algunos prematuros les daban un aporte alto en proteínas y a otros le daban una nutrición estándar, y que realmente diariamente se iban acumulando ciertos déficits, y que eso uno no se daba cuenta. Entonces, en esos déficits, a lo largo de un mes, miren, es la línea roja, cómo se van acumulando, y el déficit cada vez aumentaba más en los grupos que en el grupo control, donde no se había dado este aporte enteral, este aporte proteico importante. Y a su vez esto se hizo con el seguimiento de la doctora Iris Shapira, conjuntamente con el grupo que estudió los aportes, y vieron que el grupo control tenía afectado el neurodesarrollo al año de vida. Este trabajo, a pesar de que tiene varios años, todavía sigue siendo citada en la bibliografía, porque mostró realmente que aportar una cantidad inadecuada de aminoácidos produce impacto en el neurodesarrollo, y se van acumulando déficits que uno no los puede mensurar porque la nutrición no duele, y en general siempre le dimos mucha más bolilla en la neonatología
a la parte respiratoria, a la parte cardiovascular, y la nutrición es otro pilar para que los niños tengan buena evolución. Vamos a hablar un poquito de lípidos, que este tema me gusta mucho a mí, porque los lípidos son sumamente amigables, son importantísimos, porque los fosfolípidos y los lípidos complejos están en las membranas celulares, están en el surfactante. Ustedes se acuerdan que parte de la fórmula del surfactante es el fosfatidilglicerol, son ácidos grasos. Entonces miren qué importancia tiene la nutrición. Si uno no aporta lípidos, no sintetizamos surfactante. Uno puede pasarlo en forma exógena, pero eso es para el primer día o el segundo día. Después tenemos que fabricarlo de por vida, el surfactante. Entonces, es muy importante aportar los lípidos precozmente, sobre todo ahora que tenemos lípidos de mejor calidad. Recuerden que siempre el famoso intralípid lo dábamos después de las 48 horas, pero ahora vamos a ir viendo por qué ahora no los estamos usando tanto o producen mucho más daño que las nuevas mezclas de cuarta generación que tienen otros componentes. Es un componente principal energético, aportan mucha caloría en poco volumen, por eso son tan amigables. Alrededor de la energía no proteica, ustedes vieron que hay que aportar energía proteica y energía no proteica. Y que recuerden que para hacer metabolismo de los otros nutrientes necesitamos calorías. El 15 al 40% de estos requerimientos de energía no proteica están aportados por los lípidos. A su vez necesitamos ácidos grasos de cadena larga, omega 6 y omega 3, para el sistema nervioso, y estos ácidos grasos no los podemos sintetizar nosotros. Estos son esenciales, debemos adquirirlos con la dieta. Y sobre todo la característica fundamental que tienen es que son isotónicos con el plasma. Siempre hubo mucho prejuicio con administrar lípidos en vías periféricas, y la verdad que tienen muy baja osmolaridad no, la misma osmolaridad que el plasma, o sea que no hay riesgo si uno hace una infusión de lípidos por vía periférica, es cuando no va a haber problemas. Bajan la osmolaridad de las soluciones, porque la osmolaridad de la solución está dada por las proteínas. Y sobre todo, otra de las funciones importantes es que si nosotros aportamos lípidos desde el primer día, le podemos dar vitaminas liposolubles. La vitamina E, que es tan importante para el neurodesarrollo, y con respecto a la parte respiratoria, y la vitamina K, que la necesitamos, la damos al momento del nacimiento, pero después necesitamos que se vaya sintetizando y aportarla en forma externa. Si no damos lípidos, no la vamos a poder infundir. Bueno, los lípidos tienen el propósito claro, que es, el aporte calórico es dar glucosa y dar calorías también en poco volumen con las soluciones lipídicas. Si nosotros damos solamente un plan de hidratación parenteral, por más que le pongamos un flujo alto de glucosa, miren cuántas calorías me aporta solamente dando 12 miligramos kilo minuto, que es un aporte altísimo de glucosa. Solamente llegamos a las pocas calorías de 40 kilocalorías kilo día, que es menor a la energía requerida. ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho que si dábamos por vía parenteral necesitábamos alrededor de como mínimo 85 kilocalorías kilo día? Y si damos por vía enteral un poquito más, pero con respecto a vía endovenosa, necesitamos al menos, para no desnutrirnos o cubrir el requerimiento básico, 85. Si nosotros solamente ponemos un plan de hidratación parenteral, y sobre todo el básico o el estándar que ponemos a 60 por kilo, 60 por kilo, que es un flujo de 4, da solamente 20 calorías, kilocalorías kilo día. Durante muchísimos años dijimos, bueno, tiene dificultad respiratoria, pongámosle un plancito. Esa actitud, solamente nadie se puso a pensar que estábamos dando nada más que 20 kilocalorías kilo día. Y el paciente está con dificultad respiratoria. Entonces tenemos que reevaluar qué hacer con esos niños. Mucho tiempo dijimos, bueno, nada, ayunémoslo porque está con dificultad respiratoria. ¿Cuál es el motivo por el cual un paciente no puede comer por sonda porque tiene dificultad respiratoria? Ustedes recuerden que los niños en alta frecuencia comen también,
y más frecuencia respiratoria que la alta frecuencia no hay. Con lo cual hay muchas prácticas que uno va realizando que si empieza a mirar a ver qué lógica tienen, son prácticas que son heredadas. Un paciente tranquilamente puede tener aporte enteral, si no tiene una vía central y no puedo pasar nutrición parenteral, a pesar de que esté con dificultad respiratoria, podría tomar leche a través de la sonda. Lo que no puede un paciente con alta frecuencia respiratoria es succionar por riesgo de aspiración, pero por sonda tranquilamente podría comer o recibir un aporte enteral. Y recuerden que si está con dificultad respiratoria, va a tener un mayor gasto calórico, con lo cual miren qué tan importante es que el paciente reciba más calorías. También, bueno, esto ya se los dije, que va a estar afectado el aporte de lípidos, va a afectar la osmolaridad, y si nosotros aportamos solamente glucosa hay más riesgo de hiperglucemia, y recuerden que esa glucosa que aporté también se va a transformar en grasas, con lo cual va a producir esteatosis hepática. Y el aporte de grasas es necesario para también realizar acreción grasa, o acúmulo de grasa, pero acúmulo bueno, digamos, o sea, reserva de grasas. Porque recuerden que filogenéticamente, en el último trimestre, que es el que se llama el del embellecimiento del bebé, es cuando el bebé gana grasa corporal y pierde el pelo, el lanugo, por eso se llama de embellecimiento. Y estos niños prematuros nacen justo en esa fase. Por eso es que los niños no tienen ni tanto glucógeno acumulado ni tantas grasas. Vieron que en general no tienen tanta grasa corporal y que uno los ve que no, son muy, muy delgaditos, digamos, son bastante magros. Entonces, necesitamos aportar adecuada cantidad de calorías a través de los lípidos para poder juntar esa grasa corporal necesaria como sustrato. Esto se los quería recordar que los seres humanos no podemos sintetizar ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, esto lo vamos a hacer a través de precursores, que es el ácido linoleico y el linolénico, que estos a su vez se van a transformar en DHA y ácido araquidónico, y esto, recuerden que la masa grasa de DHA está en las membranas neuronales y esencialmente en el cerebro y en la retina. Bueno, la función del DHA está en altas concentraciones en la sustancia gris, en los conos y bastones, por eso es tan importante el DHA a nivel neurológico y a nivel retiniano, sobre todo para el tema visión. Influyen también en la función de neurotransmisores y activar genes, y el ácido araquidónico también va a estar en procesos inflamatorios como precursores de eicosanoides y leucotrienos, que estos van a intervenir en los procesos inflamatorios. En general, muchas de las fórmulas para prematuros ahora tienen agregados de DHA, pero habría que ver qué grado de disponibilidad, de biodisponibilidad tienen esos agregados. El objetivo es promover un adecuado cantidad de ácido linoleico para prevenir deficiencia de ácidos grasos esenciales. ¿Por qué dar SMOF? Que tanto se cuestiona la gente cuando los tiene que indicar y los tiene que aportar o pedir desde el hospital. Todavía seguimos teniendo problemas con el aporte de SMOF, muchas unidades no se las quieren comprar, los hospitales pues son un poquito más caras, pero realmente uno tiene que tratar de hacer la gestión para conseguirlos, porque ahora vamos a ver las características que tiene el SMOF, que realmente nos va a disminuir tantas morbilidades que producen los otros ácidos grasos, el aceite de soja puro, que realmente el costo que tiene el ácido graso SMOF es mínimo con respecto al beneficio que produce, porque acorta los tiempos de nutrición parenteral, no produce morbilidades asociadas y evolucionan mejor los pacientes. Entonces, costo-beneficio a veces hay que hacer el esfuerzo para gestionarlos. Primero, vamos con la sigla que se llama SMOF, porque todo el mundo tiende a ponerlo con doble F, pero recuerden que lo que significa SMOF es que es aceite de soja, triglicéridos de cadena media,
esa es la M, aceite de oliva y aceite de pescado, fish oil. Los intralipid o viejos ácidos grasos que veníamos usando tienen al 20% aceite de soja. El intralipid al 20% tiene 100% de aceite de soja. En cambio, el SMOF tiene estas 4 tipos de aceites que producen menor daño. ¿Por qué? Porque tienen una relación entre omega 6 y omega 3 diferente. El intralipid es una relación 7:1 entre omega 6 y omega 3, y el SMOF es una relación más pareja, 2.5:1. Entonces, jamás se va a producir un déficit de omega 6 porque seguimos manteniendo una relación y son bastante equilibrados, y tienen mayor cantidad de omega 6, pero no en tanta cantidad como el intralipid, y tenemos omega 3. Bueno, ¿cómo evitar el déficit de ácidos grasos esenciales? Recuerden que habíamos dicho que eran esenciales porque no se podían sintetizar por sí mismos. Entonces, vamos a infundir lípidos, más o menos, vamos a empezar las infusiones. Nosotros ahora las estamos empezando a infundir desde el primer día a 2 gramos kilo día, pero mínimamente cuando uno tiene que ir bajando los lípidos porque el paciente está con hiperglucemia o porque los triglicéridos, debo infundir al menos de 0,5 a 1 gramo kilo día de lípidos, y eso representa 0,25 gramos kilo día de ácido linoleico. Recuerden que nunca hay que suspenderlos totalmente. En general era una práctica habitual que cuando el paciente tenía sepsis, lo primero que se hacía era suspenderle los lípidos, porque se pensaba que estaba asociado, y tengamos en cuenta que el paciente, si está con sepsis, tiene más requerimiento calórico, no menos. Entonces, al final, les dábamos menos aporte calórico para enfrentar estos procesos que producen tanto estrés en el organismo. La deficiencia de ácidos grasos esenciales produce manifestaciones clínicas como dermatitis, trombocitopenia. Mucho tiempo se asoció la infusión de lípidos a trombocitopenia, y es al revés. La deficiencia de ácidos grasos esenciales produce trombocitopenia. Y aumenta el riesgo de infecciones, pues si el paciente está malnutrido, tiene mucho más riesgo y tiene mala evolución. Bueno, entonces vamos a iniciar con 1 a 2 gramos kilo día, y le vamos a ir aumentando de 0,5 a 1 gramo kilo día con una dosis máxima de 3 gramos kilo día. ¿Por qué no debemos dar más? Primero, porque hay que mantener una relación entre calorías proteicas y no proteicas, y con 3 gramos kilo día sabemos con seguridad que no va a producir hipertrigliceridemia. Puede haber aumentos transitorios de triglicéridos. A medida que vamos aumentando los lípidos, debemos chequear los triglicéridos, no esperar a que esté todo el aporte completo, sino que uno inicia la infusión de lípidos y al día siguiente debería hacer un chequeo de triglicéridos, a ver si el paciente los va tolerando bien. Si uno ve que tiene triglicéridos bajos, uno puede saltearle un control, pero la recomendación es que uno debería chequearlo diariamente hasta llegar el aporte máximo de ácidos grasos, como de lípidos, para estar seguro que el paciente lo puede manejar bien el metabolismo. Los primeros días tratemos de no usar aceite de soja puro, que es el intralipid, porque este va a producir mayor colestasis asociada a nutrición parenteral, y la mezcla, como ya lo habíamos visto, es bastante desequilibrada. Vamos a hablar un poquito del aporte de sodio, que es un tema bastante importante, sobre todo en los prematuros chiquititos. Ya ustedes saben que no tienen, los túbulos renales no tienen capacidad para manejar el sodio, se excreta mucha cantidad de sodio, y además también es pernicioso dar de más sodio, porque está asociado a otras morbilidades. Entonces vamos a tener en cuenta que el sodio es muy importante en estos prematuros extremos, es incluso casi como una hormona de crecimiento. Muchas veces cuando los pacientes no progresan con buen crecimiento es porque realmente tienen hiperaldosteronismo y están ahorrando sodio porque no tienen manera de quedárselo, porque lo van perdiendo por el riñón. Hay grandes variaciones en los niveles de sodio, y esto se asocia a mal pronóstico a los 2 años, y
el sodio es un catión extracelular por excelencia, o sea, está siempre fuera de la célula. Y hay pérdida aumentada en los primeros días. Entonces, si el aporte que nosotros le damos es menor a la pérdida que se ocasiona o a la alteración en la reabsorción, esto va a llevar a hiponatremia. Y esta hiponatremia produce estos efectos, que el paciente se deshidrate más, que a su vez tenga alteraciones neurológicas, con lo cual tenemos que tener en cuenta que hay que ir chequeando la pérdida en orina y regulando el aporte que le damos. Luego de estos primeros días, muchas veces está regido por una fase oligúrica en las primeras horas, va a seguir una fase poliúrica donde se va a perder bastante sodio. Entonces, el primer día debemos limitar el aporte de sodio a menos de 2 miliequivalentes kilo día. Les digo porque mucho tiempo no le dábamos electrolitos los primeros días, siempre el suelito clásico era 60-0. Y hoy en día se vio que con las nutriciones parenterales, como tenemos que dar fósforo orgánico, que está asociado al sodio, uno debe darle aportes mínimos, que no es pernicioso y no va a aumentar el riesgo de displasia ni de ductus, porque hay que dar este fósforo orgánico, después vamos a hablar un poquitín. Y luego del primero o segundo día ya podemos darle un aporte de 4 miliequivalentes kilo día cuando va aumentando la diuresis. Recuerden que se pierde mucho por orina. Con respecto al potasio, es un catión puramente intracelular, el 98% está dentro de la célula, con una concentración muy parecida al sodio plasmático. Vieron, fuera de la célula el sodio tiene 140, más o menos 145, bueno, el potasio intracelular es de alrededor de 100 a 150, y en el extracelular 4 a 5. Depende del catabolismo celular. El catabolismo representa el 1% de la masa muscular y transfiere por cada 1% de masa muscular 2.5 milimoles que van al extracelular. Entonces, la potasemia o el nivel de potasio va a estar representado por el aporte que le demos nosotros de potasio, por el flujo que hay entre del intracelular al extracelular, o sea, el catabolismo celular, y por el flujo extracelular al intra, que quiere decir el anabolismo, por pérdida o retención urinaria de potasio, que a veces pasa, y que también tenemos que recordar que cuando damos las nutriciones con aminoácidos muy altos en los primeros días, disminuye el potasio, con lo cual se evita esa hipercalemia no ligúrica que teníamos antes cuando no dábamos aminoácidos. O sea que no hay riesgo, aunque nosotros demos potasio en los primeros días. De hecho hoy en día damos por ahí poquito sodio y más potasio desde el primer día, cuando ya se instala la diuresis, porque baja rápidamente debido a este aporte excesivo de aminoácidos que usamos. Y se recomienda aportar potasio de alrededor de 2 a 4 miliequivalentes kilo día en cuanto la diuresis está establecida, para no tener hipocalemia debido al aporte de aminoácidos. Con respecto al agua, tenemos que tener en cuenta que el exceso de agua en los primeros días y sodio aumenta el riesgo de displasia broncopulmonar y de ductus, pero tampoco tenemos que tenerle miedo, o sea, hay que dar la cantidad de líquidos que el paciente requiere. Un aporte insuficiente también produce deshidratación e intolerancia a los hidratos de carbono, que esto lleva a mayor pérdida de agua, y en general comenzamos con un aporte de 70 mililitros por kilo, o entre 50 y 80, dependiendo si está en una incubadora humidificada o no, cómo es el ambiente dentro del aneo, cómo es el aporte y qué tipo de parenteral vamos a usar. Y sí o sí debemos manejarlo con balance para ni pasarnos, ni no pasarnos, ni dar aporte disminuido. Tengan en cuenta que desde los primeros días tenemos que dar el líquido e ir viendo si el paciente está en una fase poliúrica, ver las patologías que tenía la mamá. Muchas veces los niños hijitos de madre preeclámptica a veces tienen mucho líquido, entonces antes esperábamos una pérdida de peso mayor, hoy en día con un 7 a 8% máximo está bien. Hay que dar el aporte que necesiten, hay que permitir el descenso de peso hasta que uno realmente estima cuál es el peso seco del paciente, y además tener en cuenta que vamos a tener que ir viendo
calculando no solo lo que nosotros damos por la nutrición parenteral, sino contar también todas las soluciones lavadoras que damos además de eso. Como nosotros solemos poner catéteres de doble lumen, muchas veces damos solución fisiológica, al medio o no, pero damos más volumen de líquido. Contabilizarlo en el balance, ese volumen de líquido, porque siempre es un líquido extra que si ustedes empiezan a contar entre medicaciones los primeros días, más a veces infusión de dopamina o de alguna otra medicación, más los antibióticos, más las lavadoras, se les van en los prematuros muy chiquititos 20 a 30 por kilo más. Entonces regular, y eso también tenerlo en cuenta en el balance. Bueno, vamos a hablar a la parte interesante que les va a gustar a los enfermeros, y también lo tienen que ser los médicos para poder ponerse de acuerdo. ¿Cuáles son las vías de acceso para nutrición parenteral? La nutrición parenteral siempre se va a pasar por un acceso venoso central. Escuchen, venoso central. No se deben pasar nutriciones parenterales por arteria. Hay una sola publicación, estuve revisando este tema porque muchas veces pasa que ante la dificultad con el catéter venoso, que se tapó, que se salió, que estaba bajo, terminan pasando nutrición parenteral por arteria y no está recomendado. Todas las publicaciones dicen que tiene que ser acceso central, ya sea por catéter percutáneo, catéter umbilical, porque trae muchas complicaciones, mayor riesgo de trombosis si pasamos la nutrición parenteral por arteria. Ni suspendiéndole el calcio la podemos pasar por arteria. Entonces, tratemos de hacer canalización venosa umbilical. Si vemos que el paciente va a una nutrición parenteral prolongada, decidiremos qué día es el más adecuado para pasarle un catéter percutáneo. Muchas veces, si el prematuro no está con requerimiento de oxígeno, no vamos, es un prematuro un poquito más grande, 31 o 32 semanas, y vemos que no tiene ningún apoyo respiratorio, muchas veces vamos directamente a la colocación de una vía percutánea porque va a necesitar una vía central solo para la alimentación. Con lo cual, siempre es acceso venoso central. Estos son importantes que también tengamos en cuenta, que no deben ser compartidos. Ahora vamos a ir viendo las características. Vamos a tener en cuenta que necesitamos este acceso central mientras usemos nutrición parenteral, porque si no vamos rápido con el aporte enteral, vamos a tener varios días. Entonces, si vemos que la nutrición parenteral se va a prolongar más allá de 7 días, prolonguemos el uso de un acceso central a través de un catéter percutáneo. Los accesos venosos periféricos son adecuados a muy corto plazo. No debemos usar osmolaridad superior a 850 miliosmoles. Esto se puede complicar con flebitis, extravasación con necrosis, después les voy a mostrar unas fotos. La posibilidad de eventos adversos van a depender mucho de la osmolaridad, del pH de la solución, del grosor o el calibre de la vía que elegimos, de los tipos de fármacos que utilicemos. Ustedes esto lo saben también más que incluso nosotros, que hay algunos antibióticos que son con una densidad superior. Por ejemplo, la vancomicina es un antibiótico que realmente produce bastante complicación con las infusiones periféricas, y el cuidado de los catéteres debe ser realizado por personal altamente capacitado. Esto después lo va a hablar Marta, creo. Tienen que usar en condiciones asépticas, controlarlo todo el tiempo, y para poder evitar sepsis, trombosis, derrames pericárdicos o pleurales por extravasación de los catéteres. Esta diapositiva se las puse porque me parecía interesante, es de una revista española, donde se ven los calibres según los pesos. Me parecía que les iba a resultar útil, que según los pesos que tienen los niños es como podemos elegir los French. Este es otro dibujito que me pareció bastante informativo. Las flechitas azules son las vías centrales, y la vía para catéter PIC ya están marcados con las flechitas negras. Siempre tenemos que llegar al acceso venoso central.
Bueno, esto, bueno, más o menos se los dije, la elevada osmolaridad de estas soluciones puede producir flebitis y trombosis. La punta del catéter siempre se tiene que situar en el tercio inferior de la vena cava superior, en la unión entre la cava y la aurícula, en los que son en la parte superior. Las ubicaciones, bueno, esto después lo van a ir viendo ustedes, según las edades de los niños, donde tienen que estar colocados los catéteres. Los tipos de infusión de nutrición parenteral tenemos de dos tipos. Los 3 en 1, que es los que usamos normalmente como nutrición parenteral total, que es cuando viene completa. Es la bolsa que siempre pedimos de nutrición parenteral a las empresas que venden nutrición parenteral. Está compuesta por aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos y multivitamínicos. Este tipo de bolsa está balanceada. Las empresas, cuando cargan estas bolsas, uno pasa la fórmula a la empresa, cualquiera de las dos empresas que nos estamos manejando actualmente, y esto lo analiza una computadora si lo que nosotros pedimos es viable. Porque a veces uno tiene ciertos objetivos y que después la máquina lo cuestiona porque no dan las osmolaridades, no dan las compatibilidades de fármacos, o las relaciones entre calorías proteicas y no proteicas, o si lo que nosotros estamos pidiendo tiene riesgo de precipitación o de alteración, porque ustedes piensen que todo el acúmulo de todos estos nutrientes muchas veces producen aumento de la oxidación de la solución, y esto produce un estrés oxidativo adicional. Siempre entonces tenemos que pasarlo por un acceso venoso central, y también tenemos la posibilidad, ya que tienen lípidos y bajan la osmolaridad, incluso de pedir estas nutriciones 3 en 1 para catéter periférico. Eso, en general, las empresas nos preguntan, ¿tiene vía central o tiene vía periférica? Porque ellos en base a eso calculan la osmolaridad, que si va a ser para vía periférica no se pase de 850 miliosmoles. La bolsa 2 en 1, o bolsa 0, o bolsa de inicio, depende de la empresa que nos provea las nutriciones. La bolsa 0 está patentada como marca, y la bolsa de inicio es de la otra empresa. La bolsa 0 tiene alrededor de 80 mililitros kilo, aporta un flujo de glucosa de 5.7 a 5.8, con 2 gramos de aminoácidos. La bolsa de inicio de la otra empresa es más o menos parecida, y uno la puede pedir a su vez con calcio y fósforo. La osmolaridad no supera los 850 y se puede pasar por vía periférica o central. Pero recuerden que hay que pasarla por una vía periférica que tenga un calibre adecuado. Estas bolsas se almacenan en heladera en forma exclusiva, más o menos entre 4 a 8 grados, la nutrición parenteral 3 en 1. La nutrición parenteral 0 puede guardarse fuera de la heladera, y la nutrición de inicio sí debe guardar heladera. Hay que verificar, estas vienen con unas etiquetas donde está el rótulo, nombre, apellido, un número de serie, porque ustedes vieron que muchas veces el sábado pedimos para sábado y domingo. Cada nutrición parenteral tiene su número de serie, con lo cual es un punto a tener en cuenta cuando pedimos distinta concentración de nutrientes para un día y para otro, tener en cuenta que la que vamos a infundir, por más que tenga el mismo apellido, corresponde al día que nosotros fijamos ese aporte. Hay que retirarlas de la heladera 20 a 30 minutos antes, y solamente fuera de la heladera en infusión dura alrededor de 24 horas. Después de pasado ese tiempo hay que desecharla porque aumenta la oxidación de los nutrientes. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque seguramente lo van a hablar después. Hay que usar filtros, hay que usar protección para que no se oxide la solución. Hay que tener en cuenta que no se puede cambiar de vía una vez que está colocada. Si debo retirarla del catéter que estaba infundiendo porque se infiltró o porque tengo que usar la vía para otra cosa en una emergencia, debo descartar esa nutrición parenteral. No se puede volver a recolocar en otro acceso. Tener en cuenta, controlar que no precipite o que no haya turbidez en la mezcla, y cotejar todo el tiempo la vía que está infundiendo y la conexión, porque a veces se pierde. Esto quiero mostrarles lo que puede pasar cuando uno usa
un calibre de un acceso periférico para una nutrición que tiene una osmolaridad un poco alta, que produce esta lesión. Se extravasa, ven que produce mucho edema, mucha reacción local, y esto después desemboca en una escara. Por suerte, los recién nacidos tienen la capacidad de epitelizar adecuadamente, y con el tiempo el cirujano plástico lo fue viendo y repitelizó sin consecuencias. Pero este tipo de lesiones con daño tan profundo muchas veces no se restituye así, y esto puede provocar daño en los tendones e incluso en la motilidad de la manito. Con lo cual no es un acceso adecuado las vías muy periféricas. Si vamos a usar una vía periférica, que sea de grueso calibre. Bueno, vamos a hablar un poco de nutrición de nutrición enteral, que también es muy importante. Bueno, vamos a hablar de nutrición enteral mínima, que ya sabemos que tiene grandes beneficios, porque al nacimiento el niño tiene su aparato gastrointestinal muy maduro, es altamente permeable, no tiene microbiota, alberga una microbiota normal muchas veces, depende de la vía de nacimiento, tiene una motilidad inmadura, esto se correlaciona con que haya mayor residuo gástrico, y este intestino inmaduro es susceptible a la NEC, o a la enterocolitis necrotizante, con lo cual la nutrición enteral mínima nos va a proteger de todo esto. El efecto de esta nutrición trófica principalmente va a reducir la posibilidad de tener una enterocolitis necrotizante, tiene un efecto sobre la motilidad gastrointestinal, ya se sabe que el paciente que está ayunado tiene mayor riesgo de no tener buena motilidad, porque si no le damos sustrato no se mueve el intestino. Reduce la permeabilidad intestinal, estimula la producción de células, recuerden que el epitelio intestinal se renueva cada 7 días, y mejora el vaciamiento gástrico. Es como les dije, si ponemos sustrato, leche humana, esto va a aumentar la motilidad, con lo cual va a disminuir el riesgo de residuo y además a que el intestino propulse. Facilita llegar a la alimentación enteral total más rápidamente, así que debemos empezar en las primeras horas. Residuo gástrico es un tema que a todos nos asusta, pero cada vez hay más publicaciones donde dicen que no tendría demasiada utilidad la medición de residuo gástrico, sobre todo en los niños muy pequeños. Hay solamente algunas indicaciones de medición de residuos, sobre todo en aquellas patologías que producen realmente una alteración o tienen un stop intestinal, donde la medición del residuo va a ser de utilidad. Por ejemplo, una gastrosquisis, una onfalocele, una atresia, donde uno va a tomar una conducta en función de que si el niño tiene un stop, necesito ver cuánto le tengo que reponer. Pero si no, el residuo en sí mismo no tendría mucha utilidad. Es habitual en los primeros días. Sí, ¿ya falta poquito? Ok, sí, por favor. Gracias. Falta poquito. Bueno, son habituales en los primeros 5 días, no están asociados a complicaciones, no es necesario suspender el aporte si son claros o alimentarios, el inicio de aporte menos fraccionado puede disminuir el residuo, iniciar con leche materna y si no leche de banco. El residuo en realidad refleja más inmadurez en la motilidad que otra patología, y lo que nos tiene que servir es para acercarnos a la incubadora y ver qué le está pasando al niño. Nosotros en la unidad no lo medimos el residuo, y si lo miden las enfermeras ni me lo cuentan, porque saben que no le damos demasiada entidad, porque no vamos a tomar conducta con eso. Hay que revisar al niño, ver si tiene tránsito, si tiene deposiciones, porque antes de tener residuo, porque tenga enterocolitis, va a dejar de tener deposiciones. Miremos toda la película. ¿Tiene residuo? Si lo midieron, ¿tiene residuo? Miremos las características y acerquémonos a revisar al paciente. Y avancemos con la alimentación. Bueno, el residuo gástrico, sería prudente continuar aunque sea con un aporte enteral mínimo, esto ya se los dije, no hay tanto riesgo de NEC.
solamente vamos a suspender si lo medimos el residuo y es 50% de la ración, si hay dolor abdominal, si hay pérdida de sangre, si hay enterorragia, o si la distensión abdominal es tan importante y que no esté asociado por un dispositivo respiratorio. Si el paciente está en CPAP o en BNI, probablemente tenga mayor cantidad de aire en la panza. Estos son trabajos que mostraron que el residuo gástrico se debe a determinadas situaciones y que no tiene una entidad como patología en sí. Este fue un trabajo que fue presentado hace poquito tiempo, donde se evaluó un histórico con respecto a prácticas de no medición de residuos, y lo que se vio es que realmente en los niños que no midieron el residuo, empezaban antes con la comida, porque muchas veces uno no empieza la comida porque tiene residuo, recibían más leche humana, tenían menos cantidad de asistencia mecánica, no eran ayunados, y sobre todo, esperen que esto lo voy a pasar rápido si no nos perdemos otras cosas, no había relación con la enterocolitis necrotizante. Métodos de alimentación enteral: podemos alimentar por bolos o intermitente en forma de gavage, que esto es lo que venimos haciendo, cada 2 o 3 horas, en general usamos cada 3 horas porque lo que se vio y lo que está publicado es que cada 3 horas es mejor porque hay picos, cuando uno aporta, el aporte enteral, hay picos de insulina que aumenta el crecimiento, y la nutrición enteral continua, gastroclisis continua, en general es para chicos que tienen residuo muy importante, y la verdad que hay que movilizar la leche, si es leche humana, para que no se estanque y no se peguen las jeringas. Tiene algunas otras recomendaciones. La leche se va a infundir en forma vertical si es leche humana, porque recuerden que la leche humana se separa, el suero de la grasa de la leche, y si uno la aporta en forma vertical, lo primero que entra en la infusión es la grasa que queda sobrenadante. La fórmula, si está preparada, no se separa, pero para la leche humana tener en cuenta que si uno la pasa en forma horizontal, va a perder la grasa que se va a pegar en la jeringa. Succión no nutritiva es importantísima para estimular la motilidad intestinal y la maduración del intestino, y la succión de contacto piel a piel la motiva a la madre, ayuda a que baje la leche y aumenta el vínculo madre-hijo y el apego. Esto del contacto piel a piel es muy importante y seguramente Coti debe haberles hablado la semana pasada. Alimentación en situaciones especiales. Bueno, siempre después de que ayunamos un paciente por enterocolitis o sospecha de enterocolitis, debemos dar leche humana, si podemos, es el gold standard. No hay publicaciones que digan que las fórmulas hidrolizadas o elementales son mejores que la leche humana. Recuerden que la leche humana tiene probióticos, con lo cual ese intestino que viene de estar ayunado va a tener mucho menos riesgo de alergia a la proteína bovina que tienen las fórmulas elementales o hidrolizadas, y va a tener mayor colonización con bacterias saludables en ese intestino que venía ayunado. Bueno, fortificadores, tenemos distintos tipos de fortificadores. Esto es para mejorar la calidad de la leche humana porque tienen menor cantidad de nutrientes de lo que requiere el prematuro, con lo cual se agregan sobre todo en edades gestacionales pequeñas. Vamos a suspender la nutrición parenteral cuando el niño tenga el aporte enteral en su 90%, recién ahí suspendemos la nutrición parenteral. Se puede comenzar a fortificar la leche cuando ya está a 50 mililitros por kilo, dependiendo de las marcas y los tipos de fortificadores, va a haber una relación con la cantidad de leche que tenemos que tener para colocar los viales de fortificación. Esta diapositiva quería mostrarles cuáles son los aportes mínimos y máximos que tiene la leche, con lo cual, como carece de algunos nutrientes, porque va a depender mucho de la nutrición de la mamá, ¿por qué la necesidad de dar algunos fortificadores multinutrientes? Los fortificadores aportan proteínas, vitaminas, cobre, zinc, y además tienen sodio, calcio y fósforo, con lo cual todo esto va a completar la cantidad de nutrientes que tiene requerimiento el prematuro. Los tipos de fortificaciones, lo vamos a ver rápido. Está la estandarizada, que es la que usamos casi todos, la ajustable, que esta la podemos hacer según el crecimiento y los valores de BUN o de urea,
y la individualizada, que lamentablemente no la podemos hacer todos en las unidades, porque habría que analizar qué es lo que le falta de nutrientes a la leche, que eso va a depender de cada mamá, y agregarle el nutriente que nos falta. Eso es, hay que tener un analizador de leche humana y ajustarla según, y hacerla individualizada según lo que nos falta. Esta diapositiva se las puse para que vean que la leche donada de mamá madura, digamos, de un embarazo de término, tiene alrededor de 1 gramo por decilitro, de 1 gramo cada 100 centímetros de leche, con lo cual para poder hacer más o menos el cálculo de calorías y proteínas que debemos ajustarle. La leche donada es muy importante para iniciar la alimentación enteral, esto seguramente lo van a ver en algún otro momento. En general, sí tengamos en cuenta que la leche donada al pasteurizarse pierde muchas de los compuestos por la pasteurización, porque es durante 30 minutos a 62 grados y medio, con lo cual nos sirve para iniciar alimentación, pero en determinado volumen nos sirve para prematuros hasta los 32, 34 semanas, y después de pasado ese tiempo tenemos que pasar una fórmula si el niño no tiene leche de su propia madre. Micronutrientes y macronutrientes, rápidamente, hay nutrientes que son sumamente importantes: hierro, zinc, cobre, selenio, manganeso, yodo, cromo y el molibdeno, porque actúan en todos los procesos metabólicos. Un niño anémico no crece por transporte de oxígeno y porque el hierro es muy importante para el neurodesarrollo. Recomendaciones de hierros es entre 2 por kilo y 2 a 4 según si son lactantes más pequeñitos. Si está con eritropoyetina, un requerimiento mayor a 6 por kilo, pero si pasamos mayor cantidad de hierro, tengamos en cuenta que produce radicales libres y no es bueno para el organismo. Vamos a seguir los parámetros de hierro con hemoglobina y ferritina. Los valores de sobrecarga de hierro es más de 300 de ferritina, menos de 300 hay que suplementar más hierro. Calcio, fósforo y magnesio debemos aportarlos. Los otros microminerales los vamos a aportar con las fórmulas y con la leche humana. El zinc es esencial para el crecimiento, y tengamos en cuenta que si tenemos pacientes ostomizados, van a tener un mayor requerimiento de zinc porque pierden mucho zinc por la ostomía. Entonces tenemos que pedirlo. Esto pasa cuando tenemos un paciente con déficit de zinc, empieza a tener dermatitis, se pela la piel, se descama, puede perder y tener alopecia, lesiones en piel muy importantes. Este paciente había tenido una enterocolitis y fue operado muchísimas veces, 8 veces se operó porque se obstruía y se volvía a perforar, y el paciente estuvo con nutrición parenteral prolongadísima, tenía colestasis, se le caía el pelo, tenía lesiones en piel. Recuerden que el déficit de zinc produce una dermatitis, un problema dermatológico serio. Bueno, esta es la última frase que para mí me parece muy importante, que la dijo Lucky Jane, que es un neonatólogo muy importante, que se las traduzco, acá está la traducción para que la tengan: dime cómo alimentas a tus pequeños y te diré qué tan bien los cuidas. Si nosotros somos lo que comemos, nuestros pequeños son lo que le damos de comer. Recuerden que los pacientes, nosotros debemos nutrirlos, no engordarlos, y debemos darle alimentación de calidad pensando en lo que necesitan cada día. Bueno, muchas gracias.